Bueno, muchas gracias. A ver, ahí estamos. Acá hay un reloj que empieza a correr. Ahí está. Gracias por la invitación. La verdad que voy a aprovechar este espacio para compartir con ustedes esta cosa rara a la que decidí dedicarme en mi vida, que es la filosofía. Digo rara porque al día de hoy me sigue pasando que cuando me preguntan a qué te dedicas y yo digo filosofía, me miran raro, ¿no? Y no es algo novedoso, digo, así como conviví y conviviré toda mi vida con ese apellido que me ha tocado, también el hacer filosofía es algo con lo que tengo que convivir, les diría, fatalmente, ¿no? Porque es interesante que aunque es una disciplina bien tradicional, les diría que de la mayoría de las cosas que hacemos, es una de las primeras que surgió la filosofía, nació más o menos hace casi 2500 años, sin embargo se la sigue asociando con otras cosas, ¿no? Fíjense que recién en la presentación la asociamos con hippie, ¿no? O acá en el video se habla de que un filósofo habla de todo, como un todólogo, ¿no? Y sin embargo, digamos, uno tiene que convivir con este problema, ¿no? Además, cuando realmente te preguntan ¿para qué sirve la filosofía?, uno se queda como medio extrañado, ¿no? Porque si te pones a pensar en serio para qué sirve la filosofía, no sabes mucho qué decir. ¿Qué hacen los filósofos? Piensan, ¿no? O sea que sería una actividad que podría hacer cualquiera, porque todos tenemos el instinto, podríamos decir, de pensar. Entonces, ¿qué es lo específico del que hace filosofía? Pensar, pero de una manera diferente, ¿sí? Con todo, aparte la petulancia que eso implica, ¿no? Que pensás diferente, que sos un enviado de Dios, o por qué tenés esa capacidad que otros no tienen. No pasa tanto por ahí. Pasa, me parece, por entender que tenemos todos formas de pensar muy distintas, ¿no? Y que no hay una única manera de ejercer el pensamiento. Hay pensamientos matemáticos, deductivos, imaginativos. Hay un tipo de pensamiento que es el específico de la filosofía y que aunque parezca raro o opuesto a lo común, el pensamiento filosófico es un pensamiento que no busca responder nada. Y esto es lo específico de la filosofía. Nuestro mundo, nuestra cotidianeidad se nos presenta plagada de problemas. Y estamos todo el tiempo resolviendo problemas. Van a ver a lo largo de las exposiciones de hoy muchos problemas y muchas posibles respuestas muy creativas. Pero la filosofía no resuelve problemas, los crea. O sea, a lo que nos dedicamos los que hacemos filosofía es a una actividad que está pensada al revés, que es, suponemos que en la cotidianeidad todo se nos presenta resuelto, todo se nos presenta con manuales de instrucciones que determinan por dónde hay que ir, cuáles son los caminos directos hacia las soluciones, y nosotros desconfiamos. Saben que una de las formas de definir a la filosofía es que se define la filosofía como el análisis de lo obvio. O sea, ahí donde vemos algo incuestionable, dado, obvio, ahí vamos a hacer filosofía y sospechamos. Sospechamos de aquello que a priori se nos presenta insospechable, lo obvio. ¿Saben qué significa la palabra obviedad? Ob, el prefijo, significa lo que está enfrente. Y después vía, ¿no? Vio viene de vía, que es camino. El camino que está tan enfrente de uno que uno no duda que es el único camino posible. Eso es algo obvio. Si yo les preguntara cómo salir de este auditorio, lo obvio es para allá. Y parecería que es la única forma posible de salir, porque es obvio que para salir de este auditorio voy a ir caminando directo para allá.
Pero si yo trajera a uno de mis hijos, el menor, el de 3 añitos, y le dijera, Teo, hay que salir de esta habitación, mi hijo seguramente va a empezar a ir por cada una de las filas donde ustedes están sentados y va a dar vueltas así como en espiral, ¿no? Yendo y contando cada una de las sillas o palmeándolos a cada uno de ustedes. Se va a tomar seguramente sus 40 minutos para finalmente salir del auditorio. Porque hay otra lógica en la que manejaría a mi hijo para salir de esta habitación. Porque para él la obviedad no corre. Hay una famosa idea que sostiene que no hay mejor ejemplo de hacer filosofía que la que hacen los niños y los locos, ¿no? Porque están rompiendo con esa lógica de lo obvio, aquella que indica que solo hay un camino posible. Si hay un camino posible, es porque a alguien le conviene que ese se presente como el único camino posible. Eso es lo primero de lo que sospechamos los que hacemos filosofía. Entendemos que como no hay un único camino, como no hay una única verdad, todo puede ser de otra manera. Todo puede ser pensado de múltiples perspectivas. Y entonces cuando te enfrentás a alguien que viene a hablar en nombre de la verdad o del camino único, tu reacción inmediata es el pensamiento crítico, es el cuestionamiento. Es tratar de visualizar por qué te presentan lo obvio para que no te lo cuestiones. ¿Qué te están vendiendo? ¿Qué se está tratando de instalar? Saben que no hay mejor manera de ejercer el poder que en nombre del saber o de la verdad. Y por eso la filosofía nace siempre como un acto político, no partidario, ¿no? Político, digamos, porque es un desenmascaramiento de ese tipo de estrategias que han atravesado la historia de nuestra cultura. Ahora, evidentemente, digamos, todo esto hace a la tarea de la filosofía, todo esto hace a lo que llamé pensar, pero, digamos, en términos productivos, en términos profesionales, digamos, es realmente raro, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, primero en la secundaria todos han tenido la materia filosofía y, digamos, no va por este lado, ¿no? Que eso también la tira un poco al bombo, abajo, porque uno, digamos, cuando piensa qué es la filosofía y la asocia con la profesora de filosofía de 5º año, que no era de filosofía, casi siempre es o alguien que viene de educación o de psicología a dar la materia filosofía, da historia de la filosofía. Uno tiene que aprender los nombres de los filósofos, cuándo nacieron y las 3 ideas que postularon, casi como si fuese una clase de historia. Y no es que hacemos filosofía en las clases de filosofía. Es más, el que ha tenido un buen profesor de filosofía, seguramente al revés, la materia lo haya impactado fuertemente, ¿no? Pero a mí me pasó eso. Tuve una profesora de filosofía malísima en el colegio. Y para mí no era una posibilidad, ¿no? Pero como que de chiquito todas estas cosas a mí me deslumbraron, ¿no? O sea, yo cuando descubrí que había una carrera donde se estudiaba todo lo que a mí me pasaba por la cabeza en mi vida existencial, no lo podía creer, ¿no? Era como el sueño del pibe, ¿no? Voy a estudiar lo que me gusta. Es algo que parece una obviedad, de nuevo, pero es muy difícil, ¿no? Porque uno después entra en una carrera y pasan 1000 cosas que no tienen que ver con lo que a uno le gusta, pero yo entré a estudiar una carrera donde se estudia qué es la muerte, qué es el amor, qué es la felicidad, qué es el tiempo, qué es la belleza, nada, o sea, qué es la nada. Esos temas que a mí, digamos, me fascinan y me van a fascinar por siempre. Las grandes preguntas existenciales que parecen no tener ninguna utilidad.
Yo estaba haciendo un taller literario en 5º año porque amo la poesía, estaba estudiando poesía y entonces una compañera, yo estaba convencido que iba a estudiar letras y una compañera me dijo, no, letras no, vos tenés que estudiar filosofía. Después escribís. Y dije, bueno, puede ser. Dije, bueno, voy a estudiar filosofía. Y me acuerdo que mi vieja me venía como presionando para que le diga que iba a estudiar, ¿no? En 5º año. Y yo le escapaba, ¿no? Todo el tiempo, porque sabía que se pudría, ¿no? Entonces, hasta que un día dije, bueno, mamá, te voy a decir la posta, voy a estudiar filosofía. Nada, se puso a llorar. Le juro, se puso a llorar, le empezaron a caer las lagrimitas, pobre. ¿Por qué me estás haciendo esto? Me decía. Le digo, pero nada, la filosofía tiene 2500 años de historia. Empecé todo el verso. Filosofía. Aparte, años 80, recién saliditos de la dictadura, ¿no? Lo primero que me dijo mi vieja es, te van a matar. Pensaba que estudiar filosofía era ser terrorista subversivo montonero, ¿no? Y después, nada, como que la traté de calmar un poco, me dijo, ¿y de qué vas a trabajar? ¿No? Digo, de filosofía, ¿no? No, bueno, pero filosofía es como una pasión para su lectura y para la lectura de muchos. Está disociada del trabajo, ¿no? Es como que uno trabaja de cosas serias y entonces, además, hace filosofía. Toda mi vida trabajé de la filosofía, dando clases, dando cursos, haciendo asesorías. O sea, toda la vida trabajé de esto y estoy convencido que hay más filósofos trabajando de filósofos que arquitectos de arquitectos o ingenieros de ingenieros, ¿sí? Pero hay un preconcepto de que esto es algo que no es muy serio. Y me acuerdo que al toque mi vieja me dijo, sí, pero, digamos, es rara tu profesión, esto que te vas a dedicar. ¿Por qué? Y así como en un grito de desesperación dijo, ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? Bueno, la normalidad es el tema que me dediqué a estudiar, ¿no? En filosofía, obviamente, después de tamaña presentación. Pero la saqué al toque a mi vieja, porque pasó media hora, se calmó un poco la cosa, comimos los ravioles, todo esto era un domingo al mediodía, y entonces mi vieja, ya más calma y secándose las lágrimas, me dijo, ¿qué le voy a decir el lunes a la Betty? Le digo, ¿perdón? ¿Qué onda con la Betty? No, que el hijo de la Betty va a ser contador, y yo tengo que ir y decirle, mi hijo va a ser filósofo. Claro, mi vieja tenía problema con sus amigas, no conmigo ni con lo que yo iba a estudiar. Le daba vergüenza ir a decirle a sus amigas que su hijo iba a dedicarse a esta cosa anómala, ¿no? Hoy va ahí, se florea, lleva las notas de los diarios diciendo, mi hijo salió en el diario. Bueno, grosa mi vieja. Sin ella no hubiese sido esto. De algún modo, me acuerdo cuando a los 4 o 5 años me despertaba angustiadísimo, posta, y llorando, porque le tenía miedo a la muerte, o me angustiaba, al día de hoy me sigue pasando, la cuestión del origen, no entender de dónde viene todo y sobre todo saber que no lo vamos a saber nunca. Eso es algo que me mortifica. Venía mi vieja y me hacía mimos. ¿Qué es eso? Digo, ante las grandes preguntas existenciales que no se pueden contestar, lo único que cabe es un mimo, ¿no? Un mimo, porque no hay respuestas, ¿no? Y más cuando hacemos filosofía para alcanzar esa respuesta final. Vieron que hacer filosofía es preguntar sobre todo por el sentido de las cosas. Y hace 2500 años que nos preguntamos por el sentido de las cosas y finalmente llegamos a comprender cuál es el sentido de las cosas. El sentido de las cosas es que las cosas no tienen sentido. Posta. Llegamos a esa conclusión. ¿Y entonces qué te queda? O pegarte un tiro, o olvidarte,
o hacer el amor, en un sentido metafórico, ¿no? Amarse, mimarse, ¿sí? En definitiva, si realmente uno se pone a pensar en el fondo de todo, el porqué de todo, la respuesta, angustia, ¿no? Y quiero terminar con esto, digamos, nadie que hace filosofía la pasa bien, pero yo desconfío de las recetas prehechas de lo que es pasarla bien en las sociedades de consumo en las que vivimos, ¿no? Si pasarla bien es ir al shopping, claramente prefiero la angustia. Prefiero la angustia existencial a la angustia de ir al shopping y no poder comprar todo lo que se me presenta, además. Porque una cosa es la angustia cotidiana, que es lo que te genera, no sé, que se te rompa la heladera, algo habitual en mi casa, o que tu hijo, no sé, no te llame, algo habitual en mi casa, también llegue tarde. Y cosas por el estilo. Pero las angustias cotidianas se resuelven, ¿no? Las angustias existenciales, que son de otro tenor, no solo no se resuelven, las estamos tapando. Si se me rompe la heladera, llamo al técnico para que la arregle. Ahora, si mi angustia es ¿por qué los seres humanos nos tenemos que morir? Bueno, no hay un técnico para eso. Y el que viene a darte recetas de cómo resolver el problema de la muerte, nada, o te miente o te está jorobando, ¿no? O tiene un interés detrás, porque evidentemente esas preguntas son preguntas que no tienen, ¿no?, una respuesta definitiva. Es desde esta angustia originaria y existencial que hacemos filosofía y que es el arte de hacernos preguntas de todo, ¿no? Más que especialistas en todo, lo que hacemos es preguntar por todo. Tenemos un arma y no somos violentos. El arma de la filosofía es la pregunta por el por qué. Cada vez que alguien nos presenta una respuesta como algo cerrado, todavía siempre podemos seguir preguntando por qué. La pregunta por el por qué nos provee siempre de la última palabra. ¿Saben por qué? Porque la pregunta por el por qué no es última. Siempre sigue habilitando el diálogo. Preguntar por qué es básicamente garantizar que nadie se arrogue tener la última palabra, que la última palabra siempre circule y que de esa manera nos haga a todos un poco más libres. Muchas gracias.